Siéntense, niños. Les voy a contar una historia muy bonita. Un relato de superación e inspiración para las nuevas generaciones. La crónica de El Chufe. Vivía en la gran ciudad, Louisville. Allí llevaba una vida tranquila. Pero monótona. Así que usó todos sus ahorros para darse la vida que siempre quiso y apartarse de la sociedad para nunca volver. Emprendió entonces un largo viaje a una bella cabaña en las afueras de un pueblo que estaba en las afueras de otro pueblo que quedaba lejos de una ciudad que se encontraba aún más lejos de la gran ciudad Louisville. El viaje no fue fácil, pues a veces tenía que dormir en su camioneta, otras en tiendas de campaña, expuesto a la frenética urbe que amenazaba a cualquier dichoso que se encontraba aún con vida. Ah, sí, es que se me olvidó decirte que había ocurrido un apocalipsis zombie. La mayoría de la población era ahora un cúmulo de carne hambrienta, algunos con mutaciones que los hacían ver muy temibles y espantosos. Eddie, espantosos no es una palabra que esté incluida en tu léxico. Cállate el hocico. Tengo 31 años y tengo que hablar como señor. Así que disculpa la palabrota, pero no friegues. Y así pasaron 15 días de intenso viaje hasta llegar a su destino. Mira, el lugar estaba a 200 kilómetros de la gran ciudad Louisville. Pero el estúpido se perdió unas cuantas veces y esto le tomó llegar. Pero era ahora un experto en técnicas de supervivencia, cacería y pesca. Hogar, dulce hogar. Chufe sentía que pertenecía allí. Tele, radio, cocina, baño, lugar para plantar, gasolinera, un lago cerca y un inmenso bosque con diversa fauna y objetivos que solían ser humanos y ahora funcionaban como dianas móviles. El primer día fue sin duda pesado, pues lo pasó acomodando todas sus pertenencias, pero como todo un preparacionista, lo disfrutó. Una cena ligera de estofado de chuleta de cerdo, caldo de pollo, ese caldo de pollo no, rábanos, repollo, no de ese repollo, en fin, le echó toda la comida fresca que tenía y unas cuantas latas de frijoles que sacó de su camioneta también. Ajustó la alarma a las 5:50 de la mañana para ver su programa favorito, cual le otorgaba un conocimiento extraordinario en diversas áreas. Después de esto, preparó unas latas de comida, agua potable y un pastel que dejó como decoración en la sala, para irse de pesca a una locación ya preparada para esta reconfortante actividad. ¡Uta, qué bueno es vivir!, se decía a sí mismo. De camino a casa, pensó que debía buscar alimentos frescos, porque los había ingerido todos en su primer día de estancia. Debo buscar más alimentos frescos porque los ingerí todos en mi primer día de estancia. Cosechó unos jitomates y unas coles que mágicamente alguien había sembrado allí, y se preparó una horrible ensalada con un ratón y 2 cucarachas muertas que se encontró dentro de la cabaña. Pero esto le otorgó la energía suficiente para emprender un viaje al poblado más cercano. Una horda de sets se hacía presente en la carretera, cual notó bastante tarde debido a su visión isométrica del entorno. ¡Qué curioso es este universo!
Y pues todo lo demás es una frenética lucha por la supervivencia que no agrega ni quita contexto a la situación de El Enchufe. Así que se vivió una genérica batalla contra estos malévolos seres. Y digo malévolos porque estoy usando un mod para que se vean más cagados y temibles. Y mira, mientras se arman los chingadazos, te voy a contar una pequeña historia. En tiempos de guerra, existía un magnífico código con la capacidad de alterar los pensamientos benevolentes en consecuencias gravísimas e irreparables. ¿Sabes qué? Siempre no. Mejor te sigo contando de este imbécil. Pues mira, le hicieron bolita, pero este se tapó su carita y en forcejeos logró salir ileso, con una que otra mordida y muchos rasguños. Continuó con su huida y siguió combatiendo para después encontrar refugio en una camioneta muy bonita, que más que refugio, esta estaba por convertirse en su tumba. El vehículo blindado sería incapaz de ceder físicamente ante el ataque de la urbe, pero esta imposibilitaba el escape de nuestro protagonista. Pero él, un ferviente y fiel seguidor de MacGyver, empleó técnicas que había visto en su programa de televisión favorito. Técnicas que no le sirvieron para una chingada, pero entre los fuertes ataques lograron romper el chasis y posteriormente dar hasta el tanque de combustible. No se rompió ni nada, pues este también estaba blindado. Recordó entonces que también era seguidor del oso Parrillas, mejor conocido como Bear Grylls, y supo allí que todo estaba perdido, pues lo aprendido en dicho programa tampoco le sería útil. Entre los atacantes había uno que llevaba una bomba molotov, que cayó al suelo al mismo tiempo que otro de ellos dejaba caer un teléfono móvil Galaxy Note 7 de Samsung, detonando su batería e iniciando la combustión. Sí, en 1993. Qué cagado, ¿no? Y así fue como salió de tan comprometida situación. De la emoción, decidió limpiar la zona de los zombies restantes, situación que lo divirtió bastante. Momentáneamente, porque cada vez se sentía más vacío y solo. No era nada y se sentía arrepentido por tanta violencia. Entonces, en un último acto violento, decidió ir a conocer a Diosito y darse cuenta que llegaba al vacío eterno de la perpetua inmortalidad, la inexistencia. Bueno, no te creas, ni cuenta se dio. El enchufe nos enseñó que apartarse de la sociedad es un deseo que creemos tener muchos de nosotros hasta que entramos en esta supuesta dicha. Nuestro supuesto desapego social no es más que una consecuencia de nuestra inefectiva habilidad para relacionarnos. Y esto demuestra que ya estoy diciendo puras mamadas. Te agradezco eternamente por quedarte al final del video y perder tu tiempo con estas tonterías. Te prometo más videos de utilidad, como recomendaciones de mods, mapas, tips de supervivencia, tips de modas, cocina, cómo invadir Polonia. Pasa una excelente tarde y nos vemos en el próximo video. Estás en Ucredi.